¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360, este espacio donde discutimos, acompañamos la mirada sobre el presente y el futuro que nos está tocando a la puerta todo el rato desde distintas disciplinas y tratamos de comprenderlo más y mejor. Hoy tenemos grandes conversaciones sobre naturaleza, sobre la naturaleza que está dentro nuestro y sobre tantas otras cosas que comienzan ahora en este capítulo. Tal como afuera hay ecosistemas, dentro de nosotros hay un universo microscópico que tiene un rol crítico en nuestro bienestar y es esa microbiota intestinal o todos los distintos microbios que habitan dentro del intestino pero que tienen un balance y un ecosistema. Gran parte de lo que sabemos de la microbiota intestinal viene de estudios estadounidenses y europeos, poblaciones que representan a una parte del mundo que no necesariamente come como nosotros o tiene la naturaleza que nosotros tenemos alrededor. Pero ahora, investigadores chilenos justamente decidieron crear el mayor archivo de microbiota intestinal sudamericana, algo que se nos parece más, ¿no? Abriendo paso a definir una característica que esté detallada por región y que por lo tanto las indicaciones a propósito de esas investigaciones sean mucho más pertinentes a nosotros. Constanza Pérez nos cuenta más sobre Samba, la importancia de conocer el detalle de nuestra microbiota. Nuestro cuerpo es el hogar de miles de microorganismos que conviven en 5 grandes zonas: la piel, el intestino, la boca, el sistema respiratorio y el aparato génito-urinario. Bacterias, virus, hongos y arqueas que conforman lo que se conoce como microbiota, que se estima supera los 30 trillones de microbios. La microbiota es un conjunto de bacterias que están en nuestros compartimentos principalmente externos anatómicos y otros que están más internos como la zona intestinal, que es donde hoy día está mayoritariamente la investigación con respecto a ese tipo de composición bacteriana. Es en el intestino donde se alberga la comunidad más numerosa y diversa, cerca de 100 billones de microorganismos pertenecientes a más de 1000 especies distintas. Hoy sabemos que la microbiota intestinal es responsable de regular distintas funciones en el organismo. Su desbalance puede provocar enfermedades del intestino e incluso enfermedades neurológicas como el Parkinson o trastornos de salud mental como la bipolaridad o el TDAH. El estudio de la microbiota y su impacto en la salud ha abierto un universo de alcances insospechados. Hace ya bastantes décadas sabemos que la microbiota intestinal regula la función del intestino a través de distintas vías, pero también se puede comunicar con órganos que están alejados del intestino. Se ha visto que la composición de la microbiota intestinal puede afectar la función cerebral en el contexto de enfermedades neurodegenerativas, en el contexto de enfermedades de la salud mental, y ese es el eje intestino-cerebro. Pero hoy sabemos que el intestino y la microbiota intestinal regulan funciones, por ejemplo, del hígado, que también regula la función del músculo, como el eje intestino-músculo, y cada vez estamos entendiendo que la microbiota intestinal tiene más funciones regulatorias sobre la salud del hospedero. Aunque 1/3 de esta microbiota es común en la mayoría de las personas, cada individuo presenta rasgos únicos. A esto se suman factores ambientales, sociales y culturales que marcan diferencias entre regiones y poblaciones. Con esa idea en mente, un grupo de investigadores creó el archivo más grande de microbiomas intestinales de América del Sur. Se trata de Samba, que reúne más de 2.900 muestras de habitantes de distintos países de Sudamérica. Creada con el fin de poder caracterizar y entender cómo se compone la microbiota intestinal de la región, Samba propone una base de datos que permita desarrollar procedimientos y tratamientos médicos ajustados a la particularidad del microbioma de quienes habitan en la región. Actualmente más del 70% de los estudios se han conducido en poblaciones que vienen de Europa o de Estados Unidos, siendo que ellos solamente representan un 15% de la población mundial. Entonces es súper importante mantener esa perspectiva debido a que las relaciones que nosotros descubrimos que tienen estas bacterias o estos microorganismos con nuestra salud son específicas para cada región. Son muchos factores
ambientales que modulan la microbiota intestinal. Entonces, por eso nosotros vamos a tener o vamos a encontrar, y eso ya está publicado, que hay microbiotas intestinales en individuos, ¿cierto?, que son geográfica y culturalmente específicas para una zona. Estudios han demostrado, por ejemplo, que adultos italianos de zonas urbanas presentan mayor abundancia de bifidobacterias y bacilotas, mientras que las comunidades amerindias en Venezuela destacan por una alta presencia de Prevotella y enterococos. Si es que yo estudio una enfermedad y descubro asociaciones de ciertas bacterias en poblaciones europeas, no necesariamente eso se va a traducir a otras poblaciones. Por lo mismo es tan importante que gente haga los esfuerzos de construir archivos o compendios de bacterias de otras zonas geográficas. Y en particular Samba creo yo, es muy importante debido a que Sudamérica es la región del mundo que tiene la mayor cantidad de biodiversidad y aún así es de la que sabemos menos. Actualmente nosotros entendemos que es una microbiota sana, pero con los datos, ¿cierto?, del norte del mundo. Entonces no tenemos tan claro, por ejemplo, qué es una microbiota saludable en Chile, en Sudamérica, ¿cierto? Y si no tenemos ese concepto claro, tampoco, por lo tanto, vamos a tener claro qué es una disbiosis, cuando nos alejamos de esa situación, cuando estamos en una situación patológica. Y entonces las opciones terapéuticas para corregir esa disbiosis también se hacen más difíciles porque tenemos datos que no necesariamente se van a aplicar a nuestra población. Los primeros análisis de Samba a cargo de científicos chilenos confirman la gran diversidad del microbioma intestinal en Sudamérica. Gracias a Samba descubrimos muchas bacterias que no habían sido descritas antes, especialmente en comunidades amazónicas y no industrializadas. Aún queda una enorme biodiversidad por caracterizar y que necesitamos estudiar más nuestra región para que los avances en salud y medicina sean realmente representativos del microbioma intestinal regional. Hay muchas de las bacterias que nosotros sabemos que están ahí, que sabemos que existen debido a Samba, pero que no podemos entregarle ninguna información taxonómica. O sea, sabemos que hay muchas bacterias, pero no sabemos cuáles serían estas características que las diferenciarían de otras. El interés por esta línea de investigación ha crecido en todo el mundo, ya que la microbiota intestinal se asocia no solo al metabolismo, sino también a enfermedades neurológicas y otras condiciones de salud complejas. Habitualmente nosotros no sentimos la convivencia de esta microbiota porque generalmente está en un estado de comensalista o simbiótica, es decir, convive con nosotros sin causarnos daño. Se ha visto que problemas como el Alzheimer, ¿no es cierto?, que es una enfermedad, ¿no es cierto?, degenerativa, se ha visto que está muy relacionada justamente con la composición de la microbiota. Se ha visto que también las personas diabéticas están muy relacionadas con algunos trastornos de la composición de la microbiota y del microbioma, digamos, en un equilibrio que tienen que estar. Conocer cómo se configura el microbioma en la región no es solo una curiosidad científica. Es una herramienta clave para avanzar a diagnósticos más precisos y tratamientos adaptados a la realidad local, poniendo en evidencia que la salud también depende de la diversidad invisible que habita dentro de nosotros. ¿Les suena si les digo Protopterus annectens? Probablemente no. Este es un ser que comparte con nosotros la vida sobre este planeta y tiene un nombre que perfectamente podría ser el nombre de un hechizo de Harry Potter, ¿no? Es tan particular como suena. Se ve como una anguila, como una serpiente, como una lagartija, como un pez, pero tiene pulmones. Así tal cual como lo escucharon, un ser mágico, esta especie, también conocida como pez pulmonado africano occidental, se ve como una mezcla de varios animales. Tiene hasta bigote, o sea, francamente. Y es literalmente sacado de la prehistoria. Nativo de países como Nigeria y Senegal, pertenece a un grupo antiquísimo de peces que existe hace más de 400 millones de años. Incluso más antiguo que los dinosaurios, que es como lo que usamos para decir antiguo, ¿no? Además, es un pariente lejano de los primeros vertebrados que salieron del agua hacia la tierra firme. Es pulmonado, o sea, tiene branquias y pulmones reales. Y aunque puede usar las branquias bajo el agua, depende principalmente de sus pulmones para obtener el oxígeno, especialmente
aguas bajas en oxígeno. Sus pulmones son muy parecidos a los de los anfibios y los humanos. De hecho, debe subir a la superficie para inhalar el aire tal cual lo hacemos nosotros y los mamíferos acuáticos. Y a todo esto se suma un nuevo factor que lo hace único. Durante la estación seca, el pez pulmonado africano occidental, Protocterus, también se entierra en el barro húmedo y forma un capullo de mucosidad que se endurece. En ese estado, su metabolismo se reduce en un 90% y puede sobrevivir hasta 3 años respirando a través de un pequeño orificio. Además, parece ser que este pez tiene patas, las que realmente son 4 aletas que usa como si fueran extremidades para impulsarse por el fondo del agua o directamente sobre el barro húmedo. Es un modelo de estudio para poder comprender la evolución de los tetrápodos y una combinación de características tan extrañas y únicas que lo transforman sin duda. Mira, lindo, 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 lindo no es, pero fantástico sin duda. Increíble, ¿no? Estos seres que son capaces como de ponerse en un estado casi de latencia son muy estudiados por la ciencia porque probablemente algo así tendríamos que hacer si es que quisiéramos viajar largas distancias a través del sistema solar para llegar a un planeta inhóspito como Marte. Pero bueno, quién sabe. Humanos, ¿por qué deseamos lo que deseamos? Pero eso, los tardígrados son otro ser que siempre estamos estudiando para ver justamente eso. ¿Cómo haríamos para llevar al mínimo nuestro metabolismo y poder sobrevivir? Con esa inquietud nos vamos, por si se les ocurre algo nuevo, ¿no? Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Cuidar la naturaleza es algo que deberíamos dar por sentado. Sin embargo, en general nos cuesta y hay una forma de proteger la naturaleza que es el desarrollo de áreas. Chile es un campeón global en esta materia en áreas protegidas terrestres y marinas, pero aún así queda mucho trabajo por delante para que la protección sea efectiva. Y también porque la meta que se ha puesto la humanidad de llegar a 2030 con el 30% del océano y de la tierra protegida, todavía nos queda grande. Es por eso que durante esta semana se desarrolla el encuentro de áreas protegidas, el 5º encuentro de áreas protegidas y comunidades portal en el Centro Cultural de La Moneda, un encuentro que nosotros transmitimos y ustedes pueden revisar en la transmisión de YouTube. Pero para conocer detalles de por qué esto es tan relevante, es que hoy estamos con Francisco Solís Germani, director de The Pew Charitable Trust, que justamente es la organización que impulsa este encuentro. Muchas gracias por estar aquí, Francisco. Un placer y muchas gracias por tenernos acá. Mira, el objetivo de hacer cualquier encuentro, cualquier evento, generalmente tiene que ver con relevar, con poner el foco, con llamar a las partes y sobre todo coordinarlas en una materia en la que es muy importante la participación de todos los sectores público, privado, que se integre la ciudadanía, las comunidades que son tan relevantes. Pero quisiera saber por qué hoy, qué foco tiene hoy este encuentro para Chile. Muchas gracias. El foco, como tú lo decías, Paloma, es cuidar las áreas protegidas. Y hay un paso intermedio que es visibilizarlas, valorarlas y considerando que gran parte de las áreas protegidas en Chile están en los extremos del país, esta es una instancia de acercar a las áreas protegidas a la ciudadanía, relevar el rol que tienen las agencias de gobierno vinculadas a ellos, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas que han hecho de la conservación en torno a áreas protegidas su propósito vital o laboral. Así que... Ahora, yo decía al inicio, una cosa es que declaremos las áreas y otra cosa es que realmente logremos protegerlas. ¿Cómo han visto ustedes que ha evolucionado esa conversación y que estamos hoy día? ¿En qué punto? Todavía estamos muy al debe y ese es un desafío país. Lamentablemente, Chile no sale de las divisiones inferiores en materia de, por ejemplo, financiamiento de las áreas protegidas. Es uno de los 10 países del mundo que menos invierte
en sus áreas protegidas. Ahí tenemos una gran misión y un gran desafío de mejorar aquello. Y este triste ranking, ¿cuál es el espejo que tiene hacia la ciudadanía? Porque Pew ha hecho un par de estudios tratando de entender cómo las personas creen que es su vínculo con la naturaleza o cuánto la valoran. ¿Cómo se ve eso en ese otro terreno? Bueno, ahí hay mucha evidencia de que hay una desconexión en lo que siente la gente y lo que está ocurriendo en términos efectivos de financiamiento. Como tú bien dices, hicimos un estudio con una entidad que tiene expertise en esta materia y apareció que el 74% de los chilenos y chilenas estarían dispuestas a contribuir con 500 pesos mensuales a las áreas protegidas del país. Claro, entonces, ese dato es muy interesante porque de alguna forma igual también entendemos las personas que proteger no es solo una tarea del Estado o que el Estado no le alcanza en el fondo con el tamaño del desafío. ¿Este modelo integrado entre ciudadanía y Estado lo hemos visto en otros lugares del mundo? Sí, hay situaciones, hay países donde es posible que la gente participe más activamente en el financiamiento de su sistema de áreas protegidas. Nosotros, sin embargo, creemos que el rol nuclear es todavía el rol del Estado por todas las implicancias y consecuencias que tiene para el desarrollo del país. Ahí un tema muy importante es que también tenemos otro flanco, que es el que el Estado de Chile invierte muy poco en relación a lo que las áreas generan. Recordemos que un 70% del presupuesto que las áreas protegidas de Chile reciben es autogenerada a través de tickets, de concesiones, y sin embargo la contribución directa del Estado alcanza un 30% de ese presupuesto que ni siquiera cubre el salario de los guardaparques. Ahora, en esa materia, una cosa es lo que nosotros aportamos para que se protejan las áreas. Y otra cosa es lo que las áreas nos aportan. Tú lo decías recién en función particularmente de que de a poco hemos ido comprendiendo que la protección no es solo un problema de que, por decirlo de forma como caricaturesca, como de cuidar a los arbolitos, ni de bondad, ¿no? Sino que es una cuestión bastante de conveniencia. Si lo llevamos al mundo del desarrollo, ¿qué relación tienen las áreas protegidas con el desarrollo? Sí. Un vínculo muy importante y claro, las áreas protegidas no solo cumplen su fin primordial, que es proteger y conservar diversidad biológica, sino que también, y sobre todo en el caso de países como los nuestros, en que, por ejemplo, más de o cerca de un 60% de la gente que visita Chile lo hace justamente por la existencia de este patrimonio natural de características extraordinarias. Entonces, sí tiene un rol en la economía. Yendo más lejos, lo que aporta al sector turismo a nuestra economía es cercano a un 3% del PIB. Eso significa en términos concretos cerca de 700.000 empleos. O sea, hay una consecuencia directa entre cómo conservamos este patrimonio natural con el impacto económico positivo que tiene. Además, por ejemplo, industrias como el turismo tienen un efecto distributivo que otras industrias no necesariamente tienen. Y ni hablar del rol importante en materia de bienestar para las comunidades que están aledañas a las áreas protegidas. Hay muchos pueblos, ciudades, incluso Valdivia, por ejemplo, en que gran parte de su suministro de agua potable viene de un área protegida. Entonces hay un servicio ecosistémico que está proveyendo la naturaleza para el bienestar humano directo. Entremos justamente en la lógica de los servicios ecosistémicos para poner un pequeño aclaratorio. Puede que haya personas que no manejan el concepto y tiene que ver con todas esas cosas que nosotros recibimos de la naturaleza y que habilitan, en este caso, por ejemplo, la disponibilidad de agua, pero en otros casos, por ejemplo, los polinizadores, el rol que cumplen para que nosotros podamos tener directamente comida, ¿no? Y así hay cosas como más visibles y menos visibles. Los polinizadores y el agua son muy fáciles de ver, pero hay entramados mucho más sutiles que están, por ejemplo, en la calidad del suelo. Si el suelo no tiene nutrientes, no produce lo que tiene que producir. Todos esos son servicios ecosistémicos. Y ahora que la naturaleza se ha ido degradando, tienen un costo económico, porque cuando esa naturaleza no está para sostener, tenemos pérdidas. Entonces, hemos empezado a hablar de la idea del capital natural, que es en el fondo esto llevado al lenguaje económico, ¿no? Que la construcción de valor de un país es en parte su capital natural, cómo todas estas cosas interactúan y habilitan a la economía, y lo que nosotros le ponemos encima, que es como el desarrollo humano.
¿cuán relevante ha sido este concepto de capital natural para poder entrar en otras conversaciones? Ha sido relevante. Hoy día Chile está tomando un cierto liderazgo en la materia, discutiendo este tema. Hay un impulso liderado incluso por el Ministerio de Hacienda, con participación incluso del Banco Central, justamente para cuantificar el aporte de la naturaleza como capital natural a la economía del país. Y particularmente países como los nuestros son altamente dependientes de ese capital natural. Y hoy día también, si me permites la derivada hacia un lado que no solamente económico, también el rol que tiene el patrimonio natural para generar unidad, orgullo nacional. Una reciente encuesta también mostró que el orgullo nacional, una encuesta que se hace anualmente, demostró que el orgullo nacional había subido en Chile, ¿ya? Y justamente el asociado a su naturaleza. Exacto, ranqueó en un 85% de los casos, era el elemento más importante para generar el orgullo de ser chileno y chilena, justamente cuando estamos en necesidad de cosas que nos unen y que nos hacen sentir bien. Y ahí la naturaleza... Los Panamericanos, exactamente, el deporte en cualquiera de sus triunfos, 31 minutos y las áreas protegidas. ¿Y qué tienen en común esas tres cosas? Que nos unen, pues. Nos unen y que son saludables. Son saludables. Sí, entregan vida, generan vida. Vida, bienestar. Estar en naturaleza ha sido documentado cuán importante para el ser humano, ni hablar para el desarrollo emocional y cognitivo de un niño o niña. Es súper importante. Algo que es importante y probablemente es la razón por la que se hacen estos encuentros es que tanto como nos une el orgullo, nos una la gestión. Básicamente para que tengamos mejores resultados más rápido. ¿Cómo ven ustedes, con la trayectoria que tienen también en estos 5 encuentros, que está esa tarea de unirnos, el sector público, el sector privado? O sea, en este encuentro estuvo incluso Magdalena Piñera contando el caso de Tantauco, u otros, ¿no? Áreas que también trabajan en la línea del cuidado de la naturaleza desde distintos modelos, que es algo que la nueva ley de la naturaleza permite. Sí, tal cual. Hacia allá van orientados los esfuerzos y por eso que es convocante este encuentro de áreas protegidas. Como decía, no solo sociedad civil, sino que particulares, privados, estudiantes, academia, ONG, todos son invitados a contribuir. La tarea de conservar y gestionar este patrimonio es importante y también juega un rol en reconocer y visibilizar a aquellos que ya lo están haciendo y que merecen ser destacados como ejemplos nacionales. Hay una premiación que se ve todos los años y que comprende distintas categorías en quienes son los campeones o campeonas en gestión de áreas protegidas, en creación de áreas protegidas. Y hay ejemplos notables como el de Marinela Maldonado, Carlos Cuevas y otros, Laura Nahuel, que han recibido este reconocimiento y que son importantes destacar de cómo podemos contribuir desde nuestros respectivos nichos. Y ahí también aprovechar de dar agradecimiento a ti, Paloma, por el rol que has cumplido en visibilizar estos temas desde la perspectiva de los medios de comunicación, cuán importante llegar a más gente y ahí agradecer el rol que has cumplido. Sí, yo le agradezco de paso a CNN, ¿no? Porque no en todos los lugares se pueden hablar de estas cosas, así que estamos todos muy orgullosos en el equipo de ser parte de este tipo de tareas. Hacia adelante, ¿cuáles serían? Viene un nuevo gobierno, Francisco, y el nuevo gobierno le toca seguir avanzando en la implementación de la Ley de la Naturaleza, cuyo reglamento además se ha retrasado muchísimo, y le toca generar nuevos acuerdos para que este tipo de cosas se vuelvan del mainstream, ¿no? Que no sea porque uno es de un sector o de otro que apoya o no apoya la naturaleza. Entonces, ¿cómo ves tú que viene ese desafío hacia adelante? Y también aprovechemos que estamos en elecciones, que podríamos mandarle este mensaje a todos los candidatos. Bueno, el gran mensaje es lo que se vio durante el encuentro. Logramos sistematizar esta historia de creación de áreas protegidas a través de los distintos presidentes y presidentas de Chile. Y esta es una tradición que antecede incluso la propia existencia de los grupos o agencias de conservación de medio ambiente. Este año, el próximo año, el 2026, Chile cumplirá 100 años de la creación de su primer parque nacional. Y en esto, ahí vemos justamente lo que es la esencia de Unidad de Chile. Si tú miras esta radiografía de creación de áreas protegidas, no hay distingos.
sea de izquierda, de derecha o centro, hay una tradición del... presidentes que legan naturaleza a las futuras generaciones. A las futuras generaciones. Ahora tenemos el desafío. Cuando se creaban esos parques, sobre todo en el pasado, pensábamos que bastaba con decretarlos y que se iban a conservar. Hoy sabemos que es necesario, como tú mencionabas, gestión. Y ahí es el desafío de que los próximos presidentes y presidentas de Chile puedan enfocarse en la gestión. Chile, por otro lado, en términos actuales, tiene un liderazgo global. Chile ha sido reconocido como uno de los países que más, no solo ha avanzado, liderado para llegar a esta meta del 30-30, que es llegar con un 30% de los ecosistemas marinos y terrestres conservados al año 2030. Y ahí hay un desafío país, ¿no? Otro desafío que le podría tocar al siguiente presidente o presidenta es la aplicación del Tratado de Alta Mar, ¿no? Para quienes no tienen contexto, Chile está postulando para ser el secretario de este tratado que busca proteger y generar políticas de resguardo más allá del área exclusiva de cada país, ¿no? Todo ese océano que es océano de nadie, y es océano de todos, requiere una gestión que permita justamente avanzar al 30-30. No vamos a llegar a proteger el 30% del océano solamente con las áreas marinas que están en los bordes de cada país, sino que necesitamos que se protejan y esas áreas que están en tierra de nadie, en océano de nadie, que las cuida, en aguas de nadie. Bueno, Chile está tratando de ser el secretario de eso, probablemente se lo gane porque va bien. Y entonces, ¿qué desafío tiene también el próximo presidente o presidenta en administrar ese acuerdo global? Bueno, es un desafío, por un lado, de una mezcla de honrar y orgullo. Honrar este potencial logro y tarea, y también el orgullo de que Chile esté en las grandes ligas. Y nuevamente, mantener este enfoque desde arriba y de abajo, y tener en cuenta que cuando se habla de, por ejemplo, la falta de presupuesto de las áreas protegidas, es una cosa que nos afecta muy directamente. Y quiero dar un solo ejemplo. En la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt tiene un presupuesto que es de cerca de 6 millones de pesos anuales, o sea, menos de 500.000 pesos mensuales, para administrar una área que es tan querida por los chilenos y chilenos, para tener un contacto con especies marinas emblemáticas como grandes cetáceos, pingüinos, ballenas, etc. Imagínate, con esos 500.000 pesos, excluido el sueldo de los guardaparques, apenas le alcanza a financiar la cabaña donde están los guardaparques. Entonces, y ni hablar del impacto turístico, no solo para el país, para las comunidades de pescadores que hacen los tours a la reserva. Es algo que como país no se entiende, y sobre todo que tiene un potencial de ser desplegado al invertir que ni siquiera imaginamos. Entonces hay una gran oportunidad de invertir en las áreas protegidas como se debe, para que realmente puedan catalizar todo el potencial que sabemos que tiene, no solo en conservación de biodiversidad, sino que en bienestar y desarrollo sostenible local. Una frase por último para el rol de los privados, porque cada vez vemos más privados haciendo áreas o formas de protección distintas, pequeños parques, santuarios, etcétera, que están postulando, todavía están pendientes varios de ellos, pero ¿cómo ven el rol de los privados y de la sociedad civil en el cuidado de la naturaleza? Tienen su lugar y son absolutamente necesarios, y la invitación también es iniciativas que parten privadas, también cómo pueden conectar armónicamente con las iniciativas públicas. ¿Por qué? Porque tenemos un gran desafío, que es la durabilidad de nuestros esfuerzos. Y si hay algo que hacen las áreas protegidas del Estado, como hemos visto, han estado por 100 años y debemos proyectarlas a otros 100 años. Entonces, en ese sentido hay harto de que las iniciativas privadas pueden aprender o alinearse con las del Estado, en el sentido de cómo nos vislumbramos que esas áreas van a seguir siendo conservadas en 100 años más. Y ese es el desafío. Te quiero agradecer mucho por esta conversación en Futuro 360. Muchas gracias por el espacio. A todos ustedes les recordamos que pueden revisar el encuentro de áreas protegidas a través de nuestro canal de YouTube, también en la misma página del encuentro de áreas protegidas donde también se publicó, pero sobre todo imaginar cuál sería un poco el aporte que cada uno estaría dispuesto a hacer.
¿Serán esos 500 pesos? ¿Será la manera en la que nos organizamos? No solo para ir allá a proteger, sino para reverdecer las ciudades. O sea, necesitamos más naturaleza trenzando la vida humana con mucha más determinación porque nuestra vida se sostiene sobre ella. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hablemos de economía circular porque crear zapatos a partir de cuero hecho de residuos de frutas y vegetales. Ese es el objetivo de la iniciativa Farm to Material que se está impulsando en Taiwán. Una misión que busca reutilizar desechos, darle una nueva vida a estos elementos que suelen ser simplemente basura y además una basura que, como hemos revisado en Futuro 360, produce metano, un gas de efecto invernadero. Como por ejemplo uno podría usar los tallos de plátano. Veamos más detalles en la próxima cápsula de Cambio frente al Cambio. En 2008, empresas europeas nos dijeron que esperaban encontrar una forma de producir alimentos y materiales en paralelo, es decir, que los alimentos y los materiales se obtuvieran de la misma tierra. Así que hemos estado trabajando basándonos en ese concepto. Lo que hacemos ahora es asegurarnos de que todas nuestras fuentes materiales provengan de alimentos o de residuos de la agricultura o la industria alimentaria. A continuación, transformamos esos residuos en materiales utilizables. Después de recolectar los materiales, los llevamos a nuestras instalaciones, donde se someten a un proceso de trituración y prensado, seguido de esterilización y fermentación. A continuación, procedemos al desgomado y secado, lo que nos proporciona las fibras. Algunas de las fibras más finas se muelen aún más y tras el molido se envían a la fábrica de cuero sintético. Ahí se mezclan con el material y se utilizan para producir cuero vegano. La parte de la planta del plátano de la que hablamos aquí está compuesta por muchas fibras, por lo que la clasificamos como un pseudotallo. En la sección del centro de la planta del plátano, como el tronco de un árbol. Su función principal es transportar nutrientes y agua. Después de la cosecha, esta parte suele desecharse en el campo, pero resulta que contiene una buena cantidad de fibra que el equipo de Farm to Material puede utilizar como material en la industria textil. La fibra de plátano ofrece mejores prestaciones que el algodón convencional en términos de consumo de agua, absorbencia y estabilidad del suministro, lo que la hace muy prometedora para futuras aplicaciones. Sin embargo, para entrar en el mercado internacional, aún necesita certificaciones de terceros e informes de análisis del ciclo de vida. Nuestra recomendación para Farm to Material es establecer una especificación estandarizada para la fibra de plátano, garantizar una calidad constante y proporcionar datos cuantificables. Si se refuerzan estos aspectos, se ganará más confianza y se fomentará su adopción por parte de la industria. Lo que esperamos lograr en el futuro es un calzado totalmente natural, en el que todas las partes estén fabricadas con materiales naturales, como biomasa de lignocelulosa, proteínas vegetales o proteínas animales, porque en este tipo de calzados, cuando se entierra, se descompone completamente en glucosa y se convierte en nutrientes para las plantas. Ese es nuestro objetivo final. Algo que le tenemos que agradecer mucho a los microbios es el queso. ¿Qué haríamos sin ellos? ¿Quién nos haría nuestro quesito? ¿Les gusta el queso? Un pedacito de queso cremoso, este chicloso derretido o esta tablita para picar. ¿Y se imaginan qué deliciosidad? Pues ojo, pues junto con ser un alimento que adoramos muchos de nosotros, el queso también podría entregarnos algunos beneficios para la salud. ¿Quieren saber cuáles son? Se los explica Macarena Morales en la siguiente cápsula de La Ciencia en Ti.
parmesano, brie, roquefort, de cabra, cualquiera sea. Vamos a hablar de los quesos. Mucho se ha hablado que pueden ser fuentes altas en grasa y que pueden no ser tan buenos para la salud. Pues aquí les vamos a contar la historia de los quesos y cuál es el beneficio que tiene para consumirlos en nuestra salud y cómo discriminar aquellos que nos hacen bien, aquellos que no tanto. Vamos de inmediato. En la actualidad existen alrededor de 2.000 tipos de queso. Todos ellos tienen en común algo y es la leche. No sé cuál es su favorito. El mío al menos, el queso de cabra o los maduros. Bueno, hay variadas opciones para poder elegir. La leyenda cuenta que al parecer un mercader árabe que atravesaba el desierto habría transportado leche en un recipiente hecho con el estómago de un cordero y cuando lo abría se encontraba justamente que la leche se había convertido en queso. Sin embargo, la producción industrial se empieza a dar en el siglo XIX, en un país reconocido por sus chocolates, sus relojes, pero también por el queso. Estamos hablando de Suiza. Sin embargo, fue en Estados Unidos cuando ya se masifica y todo esto gracias a la pasteurización. Esto permite que el queso se pueda mantener y hacerlo más seguro. Incluso hoy, para evitar algunas bacterias, como por ejemplo la listeria, es recomendable consumir quesos pasteurizados. Pero el queso no es solo historia y este sabor que acompaña muchos buenos momentos. También tiene importantes nutrientes que nos pueden aportar a nuestra salud. Es una fuente de proteína, de aminoácidos, ácido fólico y vitamina del grupo B. Pero por supuesto que no todos los quesos son iguales y vamos a ver la diferencia en alguno de ellos. Por ejemplo, los quesos duros como el parmesano, que tanto acompañan las pastas, o el machengo tienen más contenido en calcio y fósforo. Los quesos blandos como el feta, el mozzarella, aportan más vitaminas del grupo B y los quesos más blandos aportan vitamina A. Pero las cosas no siempre son perfectas y aquí entra nuestra responsabilidad como consumidores, sobre todo a la hora de poder comprar y almacenarlo. Aunque ustedes no lo crean, está en el ranking dentro de los alimentos que más contaminan. ¿Sabían que se emiten cerca de 13,5 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de queso consumido? Eso sin contar el suero, el subproducto más problemático por su alto contenido orgánico. Bien, pues factores como la emisión de gases de efecto invernadero, el abuso del uso de agua, la deforestación, la contaminación del suelo y del aire hacen que el queso sea un producto tal vez no tan sustentable. Así que la importancia es poder consumirlo de manera responsable. Lo cierto, y cuando hablamos de la salud, los quesos son un aporte significativo, sobre todo cuando nosotros encontramos aquellos que están hechos de manera más natural y los menos industrializados, porque tienen menos ingredientes que pueden no ser un aporte para la salud. La invitación entonces es a poder consumir aquellos realizados de manera más natural, que menos impactan en el medio ambiente y también menos impactan en nuestra salud. Así, nuestra tabla de quesos podrá acompañarnos por largo tiempo. ¿Cómo está su dieta diaria de buenas noticias? Les apuesto que baja, porque somos malazos para compartirlas, pero por eso estos breves les traen esa nutrición balanceada, en este caso de información que nos da esperanza, que nos entrega nuevas líneas para el alma y para que mantengamos la fe en que la humanidad puede hacer las cosas excelentes. UNESCO, de hecho vamos a partir con esto, reunió a más de 2.000 expertos internacionales en el 5º Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, celebrado en Hangzhou, China, bajo el lema Forjando un futuro sostenible para las personas y la naturaleza. En esta sesión se aprobaron 26 nuevas reservas de la biosfera en 21 países. Es la cifra más alta en los últimos 20 años. Con estas nuevas áreas, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera tiene ahora 784 sitios en 142 países. Desde 2018 se ha protegido más de 1 millón de kilómetros cuadrados de naturaleza, un área similar, por ejemplo, al tamaño de Bolivia. Se designaron las primeras reservas de la biosfera en 6 países como Angola, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Islandia, Omán,
Tayikistán, cosas que tienen que ir ahora al mapa a ver dónde quedan. Y además se han creado nuevas reservas en Albania, Arabia Saudita, China, Etiopía, Francia, Grecia, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Mongolia, Portugal y Suecia. Santo Tomé y Príncipe se convierten en el primer estado donde la totalidad del territorio es clasificado como reserva de la biosfera. Las reservas de la biosfera protegen ecosistemas que son muy valiosos, pero además son ecosistemas frágiles, que tienen una gran cantidad de la biodiversidad del planeta. Tienen más del 60% de las especies de vertebrados terrestres, el 12% de los manglares, el 10% de las marismas salinas y el 8% de las praderas marinas del mundo. Es importante decir que cuando se anuncia una zona de la biosfera ocurren muchas cosas. Por un lado, tendemos a proteger más, pero también se genera una sutil economía alrededor de ellas que permite alimentar a comunidades de personas y desarrollar nuevas vocaciones en lugares que son demasiado importantes para nuestra especie. Así que un aplauso para eso. Pero seguimos con las buenas noticias porque su dieta seguro está baja todavía en buenas noticias. Así que Punta Arenas será la sede del primer acuario del Centro Antártico Internacional, un proyecto inédito en Chile que representa un gran avance para la investigación científica, la conservación y la difusión del conocimiento sobre ecosistemas antárticos. Gracias al trabajo conjunto del Instituto Antártico Chileno, la Universidad de Magallanes, el Gobierno Regional de Magallanes, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, este acuario va a permitir por primera vez en el país mantener especies marinas antárticas vivas en condiciones controladas. Desde los años 90 se hablaba de construir un centro que integrara la investigación científica, la divulgación y el turismo cultural, y fue el año 2017 que INACH impulsó un primer prototipo de acuarios experimentales. Desde entonces, un equipo multidisciplinario ha trabajado en el mantenimiento de especies antárticas en cautiverio, ajustando parámetros como la temperatura, la salinidad y el agua. Entre las especies que se ha logrado mantener en estas condiciones están las estrellas y soles de mar, los pepinos de mar, los isópodos gigantes, distintas esponjas marinas utilizadas como bioindicadores de contaminación. En el futuro, este acuario no solo va a ser un centro de investigación científica, sino también un espacio que va a permitir al público general conocer estas especies que habitan en esas gélidas aguas del océano austral, pero uno que es tan importante para mantener distintos servicios ecosistémicos aquí en el continente incluso. Esa Antártica es tan crítica y difícil que vayamos a bucear para allá. Entonces, excelente noticia. Y Brasil se va a convertir en el primer país en aportar al Fondo Bosques Tropicales para Siempre, una iniciativa nueva que busca apoyar la conservación de los bosques en riesgo alrededor del mundo. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció una inversión de $1.000 millones durante un evento de la ONU celebrado en Nueva York. Este fondo está diseñado para recompensar a los países en función del grado de protección que le dan a sus bosques tropicales. El objetivo es reunir $125.000 millones, una cifra que se espera que 25.000 millones provengan de los gobiernos y organizaciones filantrópicas, con la intención de movilizar posteriormente el resto de los millones de dólares desde el sector privado. Esta es una de las condiciones clave del fondo, que al menos el 20% de los recursos asignados a cada país va a tener que destinarse directamente a comunidades indígenas o a iniciativas relacionadas. Además de Brasil, el fondo ya ha recibido señales iniciales de apoyo por parte de países como China, Reino Unido, Francia, Alemania, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Es bien interesante e importante recalcar que las comunidades indígenas son señaladas específicamente porque la ciencia ha demostrado su rol prioritario en el cuidado de ciertos ecosistemas donde son ellas las que han estado durante muchos miles de años y han aprendido los ciclos de la naturaleza y por lo tanto son grandes guardianas de su cuidado y grandes expertas en su comprensión. Así que excelentes noticias para esos ecosistemas tan importantes, en particular Brasil, que tiene tantas hectáreas devastadas, ¿no?, por distintas explotaciones.
Así cerramos este capítulo de Futuro 360, como siempre tratando de entregarles algunos elementos que nos aporten con información real, con información chequeada, para poder participar de las discusiones del mundo actual, entendiendo la complejidad de las tramas que lo caracterizan. Hoy sabemos mucho más, como decía, sobre esos ecosistemas que están allá afuera y que son centrales para nuestra vida, pero también sobre los que tenemos adentro. Y lo más fantástico de la vida es que ambos dependen uno del otro, ¿no? Nosotros los seres humanos podemos ser un animal mucho más amigable para el entorno donde vivimos, y eso es lo que esperamos construir de la mano de buena información veraz en estos tiempos que corren. Nos vemos pronto en otro capítulo de Futuro 360, pero siempre estamos disponibles en todas las plataformas de CNN Chile.